Les proponemos que nos acompañen a la exposición del año, a la retrospectiva de Francis Bacon en el Museo del Prado. El pintor figurativo más importante de la segunda mitad del siglo XX expone su obra a pocos metros de quienes consideraba sus maestros, especialmente Velázquez. Bacon fue un personaje fascinante, un hijo consecuente del siglo que le tocó vivir. Pintó la violencia que esconde el ser humano y denunció su instinto mortífero. Sus cuadros escandalizaron, pero terminaron siendo la crónica de un siglo poco ejemplar. Siempre le gustó España, sus pintores, su clima y su estilo de vida. Murió en Madrid en abril de 1992. El próximo mes de octubre cumpliría 100 años. Sus maestros están en el Prado y Francis Bacon aprovechaba los viajes a Madrid para volver al museo. Uno de sus pequeños placeres era visitarlo a puerta cerrada. Deambular por las salas vacías, contemplar en silencio y de cerca el trazo de los genios de la pintura. Francis Bacon tuvo maestros, pero no quiso discípulos. El artista que mejor retrató la complejidad del hombre del siglo XX evitaba trabajar con modelos y pintaba en solitario a partir de fotografías. Todo en él fue convulso y contradictorio, desde su carácter tierno y fiero a la necesidad de tapar con el placer su angustia por la vida. Mundano, solitario e inclasificable, Francis Bacon hubiera sido feliz al ver su obra en el Prado. Los materiales de la retrospectiva, entre los que destacan más de 70 pinturas del mejor Bacon, comenzaron a llegar a mediados de enero, protegidos por los conservadores y correos encargados de su custodia. Manuela Mena es experta en Goya, pero en los últimos meses ha concentrado todas sus energías en el pintor irlandés. Pienso que Bacon es uno de los grandes artistas del siglo XX. Es un artista de una calidad enorme. Se disfruta con la superficie de sus cuadros, ¿no? Como con los cuadros de un maestro antiguo. Y enseña, ¿no? Enseña, podemos meditar ante sus obras, aunque él quería llegar solo al sistema nervioso, pero sí que se puede meditar ante sus obras y ver quiénes somos nosotros, si los que hacen sangre o a los que les hacen sangre, ¿no? Y bueno, pues es interesante siempre entrar en la mente de un artista de esta categoría, ¿no? Una placa en el viejo Dublín recuerda el antiguo hospital donde nació el pintor. Los irlandeses luchaban por la independencia frente a los británicos, una circunstancia poco favorable para la familia Bacon, inglesa y protestante. Pero la primera gran herida que sufrió el joven Francis fue la conciencia de su homosexualidad y la respuesta de su padre, que le echó de casa tras sorprenderle con ropas de mujer. El gran superviviente comenzó entonces a deslizarse por el lado oscuro de las ciudades y aceptó cualquier trabajo. Su vocación pictórica fue tardía. Probó con éxito como diseñador, pero descubrió a Picasso y a través de él que solo le interesaba la figura humana. Para Francis Bacon, pintar era un placer perturbador y solitario. Sus obras maestras fueron concebidas en el estudio londinense de Rhys Mews, un espacio caótico, un campo de batalla donde acumuló durante más de 30 años infinidad de materiales de los que nunca se desprendía. Lo primero que dice la gente es: «Oh, Dios mío, qué desorden». Y lo segundo, «¿Pero qué pequeño es?» Es muy significativo, porque es cierto, es muy pequeño. Y es sorprendente que en espacios tan reducidos pudiera pintar obras tan monumentales. Hay quien afirma que la niñera que tuvo Bacon en su infancia le encerraba a veces en un ático. Eso explicaría por qué aprendió a manejarse con el espacio y la luz en esas dimensiones. Y es verdad que cambió varias veces de estudio, pero al final regresaba a este. El estudio, la habitación más importante en la vida del artista, fue reconstruido en Dublín con precisión arqueológica. Más de 7.000 objetos tal y como los dejó el pintor, entre ellos varios lienzos destruidos por el eterno insatisfecho. Yo no podría continuar haciendo pintura si estuviera satisfecho.
Nunca podré estar satisfecho porque todo el mundo se me escapa. Hasta cuando uno está enamorado de una persona, quiere estar cerca de la persona de quien está enamorado. Pero, ¿cómo puede uno abrir la carne de la otra persona y ocultarse en ella? Esto es imposible. De ahí que todas estas cosas sean como un viaje muy largo, sin llegar nunca a su destino. Michael Pepiat fue su amigo durante más de 40 años y una de las personas que mejor le conoció. Sabía de su carácter cambiante, de sus rutinas excesivas, indagó su lado más enigmático. Una vez me dijo, cuando estoy resacoso, mi mente, ¿cómo dijo? Mi mente chisporrotea, electrizada. Así que conseguía, y creo que esto formaba parte de su genialidad, conseguía coger una desventaja y convertirla en ventaja. También se podría decir eso de su homosexualidad. Era una desventaja que convirtió en ventaja. Esa era la clase de poder de transformación que tenía. Era capaz de transformar lo negativo en positivo. Bacon vivió en un siglo dominado por las grandes guerras y la brutalidad de la conducta humana. Le interesaban los mataderos y las crucifixiones, el motivo con el que impactó al arte mundial por su crueldad en 1944. Rendido admirador de Velázquez, recreó en más de 40 cuadros el retrato de Inocencio X. Pero a través de la mirada de Bacon, el pontífice se transforma en un ser casi inhumano, violento y rabioso. Al principio suscitó reacciones de horror, de miedo, de espanto. ¡Qué imágenes más espantosas! Creo que fue Margaret Thatcher quien dijo, Bacon es ese hombre que pinta cuadros tan horribles. Puede que lleve mucho tiempo asimilar las cosas verdaderamente originales. Hoy la conmoción que produjeron en su día esas obras originales está empezando a ser asimilada y se aprecia su verdad y su belleza. Los clásicos le inspiraron. El retrato de Isabel Rawthorne recuerda al Pablo de Valladolid, el desnudo violento de Henrietta Moraes al soldado de la resurrección del Greco. Y algunos elementos del tríptico en memoria de George Dyer evocan a las Meninas, uno de los cuadros que más admiraba el artista irlandés y que nunca se cansó de mirar. Yo nunca interfiero en estos paseos de los grandes artistas frente a las obras de arte, ¿no? Porque sé que es un momento de contemplación muy especial donde ellos quieren estar solos. Pero sí que le veía ir de un cuadro a otro, acercándose mucho a la materia pictórica. Sobre todo le interesaba Velázquez y le interesaba Goya. Michel Soskin, vinculado familiarmente al mundo del arte, conoció muy joven a Francis Bacon y realizó por encargo del pintor fotografías a varios de sus amigos, entre ellos su propia madre. Michel Soskin conserva valiosos materiales que nos devuelven capítulos inéditos de la vida de Bacon y de su círculo de amigos durante los años 70. Era una cara fascinante, fascinante, un poco animal, era muy largo, y estos ojos que podían ser cariñosos y al mismo muy cínicos. No le interesaba mucho hablar de su obra, no le interesaba tanto hablar también sobre el arte, aparte de hablar de Picasso y de Giacometti. Le interesaba la vida, las relaciones dentro de la gente. Los grandes éxitos de Bacon estuvieron teñidos por la tragedia. La muestra en la Galería Tate, en Londres, coincidió con la muerte de Peter Lacy, con quien mantuvo una relación enfermiza y violenta. La exposición del Gran Palais, con el suicidio de George Dyer la víspera de la inauguración en París. Se ha dicho que no se inmutó con su muerte, pero nada más lejos de la verdad. Afectó profundamente a Bacon. Se sintió profundamente culpable por no haber estado con George y sintió una mezcla de desconsuelo, remordimiento y ternura profunda. Bacon pintó hasta la extenuación la imagen eternamente joven de su desaparecido amante. Pretendió compensarle del abandono y hacerle inmortal. Otros cuadros no tuvieron tanta suerte. El pintor, insatisfecho del resultado, destruyó muchas de sus obras. Como galerista aprecio mucho un artista que destruye lo que no vale, ¿no? Y cuando ves en estas subastas que salen unas porquerías de grandes artistas, pues dices, ¿por qué? Y a ellos luego les duele verlo, además.
Todos estos Bacon eran posibles, pero el más verdadero, el que se asemeja más al que él quería ser, era este. Silencioso, mudo, con los ojos cerrados. Sí. Juan Cruz conoció en Londres a Francis Bacon 8 meses antes de su muerte. El maestro acudió a la cita tan puntual como desganado y el periodista tuvo que emplearse a fondo. Fue su entrevista más difícil. ¿Usted me quiere hacer una entrevista? Yo dije, sí, para eso estamos aquí. Dice, pues yo he venido pensando que no tengo ganas. Y de pronto él mete la mano en su casaca negra y saca un Ventolin, un aparato contra el asma, y se lo pone en la boca. Y yo al mismo tiempo, como siempre lo llevo, metí la mano en mi propia chaqueta y saqué el mismo Ventolin. Y mientras él hacía así, yo hice lo propio. Y entonces él me miró, se sonrió y dijo, bueno, la verdad es que no me puedo negar ahora a la entrevista. En los últimos años aumentó la frecuencia de sus visitas a España. Siempre impecable, le gustaba ir al Coq, el bar preferido de la bohemia madrileña más elegante. Su propietaria le reservaba la misma mesa, protegiéndole de curiosos y mirones. Estuvo viniendo 4 o 5 años, o sea que sí, que tenía ya en Madrid sus recorridos, igual que sería el Prado, pues la Copa de las 9 se la tomaba aquí. Y me alegro muchísimo, porque además era alguien que sabía de ello. Y estuvo aquí 3 días justo antes de morirse, había estado aquí por la tarde. Me llamaron, recuerdo, era por la mañana, y claro, yo estaba preparando una exposición de Bacon, él iba a venir. En ese momento estaba enamorado de una persona aquí, de un joven español, muy enamorado, realmente, en la conversación que tuve con él. Y me quedé muy, muy impresionada. Y me pidieron que recogiéramos una maleta que estaba en la Ruber, había muerto en la Ruber, y que la lleváramos a Londres, la enviáramos a Londres. Francis Bacon creía que la vida era un trágico absurdo entre 2 vacíos. Pero el ateo y redento, el que pintaba papas al borde del colapso, fue a morir en brazos de una monja que le cuidó sin saber apenas quién era. Y aquella mañana, normal, yo entro como entro todas las mañanas a saludar a los enfermos, y él estaba más o menos respirando más o menos normal, y como estaba anteriormente, con el oxígeno y con su dificultad, pero respirando normal. Pero a la media hora o así se agravó, empezó con una disnea, con más necesidad de ahogarse, que necesitaba oxígeno que esto, hasta que llegó un momento que se paró, con una fibrilación, un ataque cardíaco, que se paró. Dio la casualidad que estaba aquí su médico, se le avisó rápidamente, se trabajaron, se intentó entubarle, pero no hubo nada que hacer, o sea... Incinerado sin ceremonia ni acompañantes, sus amigos colocarían meses más tarde, a modo de incomprensible homenaje, una foto del cadáver del pintor entre las botellas del Colony Room, el bar donde ahogaba en alcohol su profundo sentido de la culpa, del que salió tantas madrugadas camino de su estudio para pintar con las primeras luces del alba figuras terribles y cercanas, profetas y testigos de un siglo herido por el hombre. Hoy nos despedimos con las poderosas